nos propusimos este año soñar, pero no soñar de cualquier manera, soñar en lo personal, con lo que queremos, con lo que anhelamos, con lo que buscamos, un desafío para cada uno de nosotros. Algunos se me acercaban y me decían, qué bueno, porque yo me había olvidado de soñar. Impresionante. Una invitación, empezar el 2026, empezar soñando y poniendo nuestros sueños no en cualquier lugar, sino en las manos de nuestro Padre. Y a lo largo de estas series empezamos a ver que los sueños personales que cada uno tenía se iban a cumplir. Había como filtros para esto, tenían que ser de bendición para otros, tenían que estar dentro de la voluntad del Padre y tenían que ser guiados por Él, por la palabra. Que si estos requisitos cumplían nuestros sueños, ya sean de crecimiento personal, en lo laboral, en la familia, en lo que sea, iban a estar dentro de la voluntad de nuestro Padre y se iban a cumplir. Pero el domingo terminamos entendiendo, ¿sí? Dando la vuelta y entendiendo con la frutillita del bosque, entendiendo cuál era el sueño de Dios realmente. El sueño de Dios es que todos se salven, que ninguno se pierda. ¿Sí? Ese es el anhelo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y haciendo discípulos en todas las naciones, ¿sí? En todas las naciones. Ese es el sueño que está en el corazón de Dios. Y entendimos que si yo estoy dispuesto a ir y predicar el Evangelio, abrir mi boca, contagiarle al otro, contarle al otro lo que Cristo hizo en mi vida, fui libre, estaba en adicciones, estaba en depresión, me tomé de la mano de Dios y fui libre, ¿sí? Con un testimonio firme y me ocupaba de las cosas del reino, Dios se iba a ocupar de nuestros sueños personales. Y eso es maravilloso, porque realmente nos da una esperanza viva, ¿sí? A cada uno de nosotros, un sentido. Y hoy te voy a invitar un poquito a ver de qué manera podemos hacer para que nuestros sueños se cumplan en la voluntad del Padre. ¿De qué manera podemos hacer para trabajar para el reino, predicando las buenas nuevas, ¿sí? El Evangelio, pero no es de cualquier manera. Y Dios nos deja establecido en su palabra de qué manera lo tenemos que hacer. Y yo le puse a esta prédica el nombre de esforzate o esfuérzate, es tiempo de conquistar. ¿Qué tenemos que conquistar? Los sueños de Dios. Y por ende, mis sueños personales. Es tiempo de ponerme a trabajar. Es tiempo de ponerme en la brecha y ir por mis sueños. Porque ya sé todo lo que tengo que hacer y de qué manera se me fue diciendo para que mis sueños se cumplen. Ahora es tiempo de conquistar. Pero la conquista no va a ser fácil. Por eso el título comienza diciendo, esfuérzate, esfuérzate. ¿Sí? Y para esto vamos a ir a la palabra de Dios en Josué 1, vamos a leer del 1 al 4. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¡Wow! Dios le habla a Josué. Josué es el sucesor de Moisés y le habla en un momento difícil de su vida, de la vida de Josué y de todos los que estaban alrededor. ¿Por qué? Porque Moisés había muerto. Y Moisés era una persona muy amada por Dios y muy amada por todo el pueblo, ¿sí? Él hacía la voluntad de Dios y realmente era querido. Y realmente el pueblo estaba en un luto porque el guía de ellos había muerto. Y en ese momento de luto, de desesperanza, de no tener una guía firme, y ahora ¿qué vamos a hacer? Si el que nos guiaba se murió,
Dios le habla a Josué y lo primero que le dice en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Le da la orden, te necesito, levántate. ¿Por qué le dice levántate? Porque estaba caído, porque estaba triste, porque su ánimo estaba decaído, como quizás muchos de nosotros en esta noche. Y Dios no puede usar a gente que esté caída, que esté desanimada. Por eso lo primero que le dice Dios a Josué, levántate, porque te necesito. Y en esta noche, Señor, a muchos de nosotros nos dice, levántate, salí de ese lugar de desánimo, salí de ese lugar de oprobio, levántate, necesito que tomes otra postura, porque viene un tiempo de conquista. ¿Conquista de qué? De los sueños de Dios y de mis sueños. Entonces necesito que te levantes. El versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. A mí esta es una de las palabras preferidas que tengo junto con otras, pero es una de las que yo muchas veces les doy a las mujeres, sobre todo porque es una palabra que me representa, una palabra que la viví en carne propia y que es así. Él le dice, esfuérzate. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le promete que Él va a estar. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Le promete, yo voy a estar. Nadie te va a hacer frente si vos haces la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, si está bajo la voluntad de Dios, nada ni nadie te puede hacer frente. Si yo estoy caminando en la voluntad del Padre, ¿sí? Y tengo sueños en la voluntad del Padre, agárrate esta palabra. Primero, Dios está con vos. Yo estaré contigo. Dice, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin. En este mundo tendremos aflicciones, pero Él prometió que todos los días hasta el fin iba a estar con vos y iba a estar conmigo. Es una promesa del cielo que nos hace. Y si yo tengo esta promesa y quiero caminar y quiero trabajar para su reino y quiero cumplir sus sueños y estoy en su voluntad, no hay infierno, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay nada en este mundo, encima del mar y abajo del mar, en los cielos, en la tierra, ni nada que pueda detener el propósito que Dios tiene sobre tu vida. Si estás caminando en la voluntad del Padre. ¿Sí? ¡Wow! El versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto vos te lo tenés que subrayar, te lo tenés que escribir, te lo tenés que poner en la heladera y cada vez que te agarre el bajón, que digas no puedo, no voy a poder, léete esta palabra que te dice que si vos cumplís los mandamientos, si cumplís su palabra, si esta es tu guía y no el mundo, Él dice y Él te promete que va a estar con vos, que nada te va a hacer frente y promete que te va a prosperar en todo. Es maravilloso. Esto es para llevártelo a la mesita de luz y tenerlo ahí de día y de noche los 365 días del año y recordártelo. Nada te puede hacer frente. Pero en el versículo 6 le dice, primero le dice, levántate, salí de esa posición, levántate. Y ahora le dice, esfuérzate y sé valiente. Con levantarme solo no alcanza, me tengo que esforzar. Y tengo que ser valiente. Y a mí me encanta, porque en el versículo 7, un versículo más abajo, redobla la apuesta y le dice,
no solamente seas valiente, sino que tenés que ser muy valiente. Y a mí eso me encanta porque es un desafío y porque ya me está pintando que la cosa no se va a poner buena. Pero ya sé cómo termina esto. Voy a tener la victoria porque estoy caminando en la voluntad de mi Padre. Así que es maravilloso porque es el final que ya lo sé. ¿Se van a levantar ríos? Sí. ¿Se va a levantar el infierno? Sí. Pero yo sé que tengo la victoria. Yo sé que tengo la victoria porque está escrito. Escrito está. Y cuando se levante el diablo, agárrale Josué 1 y decile, escrito está, que me prosperará en todas las cosas que yo emprenda, pero ojo, no cualquiera, a sus hijos, a los que caminan, según lo que dice este libro, que es la palabra de Dios. No es de cualquier manera. Por eso nos dice que nos tenemos que esforzar y ser valientes y que no te va a alcanzar con valiente. Vas a tener que ser muy valiente. A mí me encanta. Muchos de nosotros, creo que acá la mayoría, tenemos promesas sobre nuestras vidas, ¿no? A ver, levante la mano el que tiene una promesa de Dios sobre su vida. Una palabra, una profecía, un sueño revelador, una promesa de Dios sobre su vida. Bien. Ahora, hay una promesa de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, pero muchas veces pensamos que como es una promesa de Dios del cielo que me fue revelada, mágicamente se va a pasar. Yo lo único que tengo que hacer es venir a la iglesia, cumplir, y solamente así, mágicamente un día, aquello que me prometió el Señor se va a manifestar en mi vida. Y no pasa de esta manera. Por eso la palabra nos está diciendo, de nosotros requiere un esfuerzo, requiere un trabajo y requiere que seamos valientes. Y con valientes no te va a alcanzar, vas a tener que ser muy valiente. El versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Otra vez la promesa de estar con nosotros siempre. Qué maravilloso. Y ahora te pido que pongas esas 4 palabritas que leímos en el versículo 9. Nos dice 4 cosas. Nos dice, esfuérzate, sé valiente, no temas y no desmayes. Y estas 4 palabritas, ¿sí? Quiero que te las anotes, que las resaltes, que te las grabes en tu corazón, porque escucha esto, esa es la fórmula para ver tus sueños cumplidos. Dios al despertar este año, en esta iglesia, en este ministerio, sueños, rompe con toda temporada de limitación que había sobre esta casa y sobre tu vida. ¿Lo crees? Aleluya, dale un aplauso al que vive. Pero, siempre hay un pero. La palabra también nos relata que Dios saca al pueblo, a su pueblo escogido, ¿sí?, de Egipto, donde ellos estaban esclavos. Y geográficamente ese pueblo tenía que pasar por un desierto para llegar a la tierra prometida que estaba en Canaán. Geográficamente tenían que pasar por ese desierto, sí o sí. Pero los historiadores dicen que ese pasar por ese desierto tendría que haber durado 15, 30 días, ponele 40 como mucho. ¿Y cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Y también te voy a decir una cosa, que después de miles de años que pasó esta situación, nosotros seguimos repitiendo esa misma historia del pueblo de Israel. Si al pueblo escogido le pasó y no pudo entender y quedó en el desierto dando vueltas, y está escrito en la palabra, es para que yo preste atención y me dé cuenta que en mi vida muchas veces yo repito ese patrón. Que hay cosas que ya no las tendría que estar viviendo y que las sigo viviendo. Te lo grafico de esta manera, simple.
Hay gente en este lugar que está alquilando cuando tendría que tener su casa propia, porque todavía está en el desierto más tiempo del que tendría que estar. Ya sería tiempo de tener su casa propia, pero todavía está alquilando. Hay gente en este lugar que es empleado cuando ya tendría que ser empleador, ya tendría que tener gente a cargo, porque el ser empleado quizás era un lugar y un tiempo por el cual tenía que pasar, pero Dios tenía otras promesas para él, pero se quedó en ese lugar. Hay gente que hoy en día está sembrando y está buenísimo, pero ya tendría que estar cosechando y sigue sembrando. Y hay gente que está en este lugar, que está sentada y que ya tendría que estar sirviendo. Porque todavía están en un lugar donde tenían que pasar por un tiempo en el desierto. Todos pasamos por el desierto, pero el desierto no es para vivir. El desierto no es para quedarse, es para pasar y para llegar a la tierra prometida, a mis sueños, al cumplimiento de la promesa de Dios. Es para eso. Pero si al pueblo de Israel le pasó, que es el pueblo elegido, también la palabra me está avisando de que me puede pasar a mí y que si me meto para adentro y veo, digo, ¿sabes que sí? ¿Sabes que me está pasando esto? ¿Y qué es lo que no te permite que accedas a lo que Dios prometió y preparó para tu vida? ¿Sabes lo que no te permite? Esa fórmula mágica. ¿Te faltó fuerza? ¿Te faltó valentía? ¿Te faltó soltar el miedo y desmayaste en el camino? ¿Algo o todo de esas 4 cosas pasó en tu vida que todavía no lograste acceder a la promesa que Dios tenía preparada para tu vida? Vamos a Isaías 54, 2 y 3. Dice, es maravillosa, esta es de otras de mis preferidas. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa o escaso. No seas escaso. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás una promesa, te extenderás, pasará a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. ¿Qué te dice hoy el Señor? A ver, por un tiempo esa tienda, vamos a llevar nuestra mente a cómo vivían antes, que vivían en tiendas, ¿sí? Y en un momento esa tienda te sirvió. En un momento tu casa alquilada, trabajar de esa manera bajo patrón, estar sentado en la iglesia y recibir. En un momento de tu vida te sirvió y estaba bueno y tenías que pasar por ese proceso. Pero ahora la palabra dice ensancha. Es momento de agrandarte, es momento de esforzarte, es momento de ser valiente. Llega el momento, porque si vos te ensanchás y sos valiente, hay una promesa que te vas a extender. Te vas a extender tanto a tu mano izquierda y a tu mano derecha que no solamente vos vas a ver los beneficios, sino que Dios te promete que tus hijos, tus nietos, los hijos de tus hijos van a tener el beneficio, van a heredar y habitar ciudades asoladas que todavía no están conquistadas. Es maravilloso. Y Isaías 52, 2 dice, sacúdete del polvo, levántate otra vez y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. ¡Wow! Sacúdete el polvo, sacudite los demonios, sacudite el miedo, sacudite el desánimo. Levántate
levántate, sacudite lo que ya no te servía o lo que estabas cómodo, porque a veces estamos cómodos en una situación y es de valiente salir de esa situación. Y hoy el Señor dice, yo tengo sueños y tengo promesas en los cielos establecidos que llevan tu nombre y tu apellido, pero no se conquistan de cualquier manera. Para eso tenés que ser esforzado y valiente. Levantarte, ensanchar la tienda, ¿sí? Y ponerme en manos de Dios. Lo primero que nos dice en esa fórmula que yo te decía para conquistar tus sueños es esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. ¿Qué es esfuerzo? ¿Qué es un esfuerzo? Yo lo saqué del diccionario y lo busqué, ¿sí? Porque no me sé la definición de memoria. Dice que esfuerzo, escuchá esto, yo cuando lo leía, a mí se me abre la cabeza cuando leo esto. Dice, empleo energético de la fuerza física contra un impulso o resistencia. O sea, yo si me tengo que esforzar, tengo que empujar esto y hacer fuerza, ¿sí? Pero esto sería una fuerza. Un esfuerzo sería que Eduardo se ponga al otro lado y me resista. Entonces tengo que hacer más fuerza. Entonces ahí estaría aplicando el esfuerzo. Porque la fuerza lo corro. Pero si tengo otro que me está resistiendo, eso es un esfuerzo, ¿sí? Eso es un esfuerzo. Pero también dice el diccionario común que esfuerzo es el empleo energético del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. O sea, que el diccionario de este mundo me está diciendo que si yo tengo esfuerzo, si yo me quiero esforzar, lo puedo hacer con la fuerza física o lo puedo hacer con el ánimo, ¿sí? Y que en los dos casos voy a tener una resistencia, que en los dos casos voy a tener que vencer dificultades. Cuando Dios te dice, esforzate, es porque vas a tener dificultades. Porque no va a ser fácil el camino. Porque el camino del cristiano no es color de rosa. Es de esforzados. En el físico voy a tener que manejar mi carne, voy a tener que venir con mi carne revuelta, con mi carne arrastrada, y voy a tener que venir. Y voy a tener que manejar mi ánimo. Cuando me agarre la depresión, cuando me diga el enemigo que no vale la pena, que siempre es lo mismo, que siempre vuelvo al mismo lugar, voy a tener que fortalecerme en el ánimo, ¿sí? Y luchar contra eso que se me quiere oponer. La palabra ya me lo está avisando. Tenés que ser esforzado, vas a tener que luchar bastante. O sea que podría decir que esfuerzo es sacar fuerzas de donde no las hay, de donde no las tengo. Es caminar una milla extra. Y es proponerse algo y lograrlo pase lo que pase. Y cueste lo que cueste. Aunque se me levante el mismo infierno. Es más, tengo que estar preparada porque se me va a levantar el mismo infierno. Tengo que estar preparada, pero la palabra me lo está avisando. Necesito que te levantes, que te sacudas el polvo, todo lo que hasta ahora no te permitió, y que seas esforzado. Y ahora vamos a ver lo que es valiente. Valiente en el diccionario es fuerte y robusto en su línea. Una persona capaz de acometer, o sea, de inducir una empresa arriesgada a pesar del peligro y del posible temor. Y yo cuando leía esto se me venía a la imagen aquellas películas donde está el que es medio grandote, el patobica que cuida a las personas famosas. Tiene un nombre, el guardaespaldas. Había una película que se llamaba Guardaespaldas. Bueno, que esa persona era grandota, a mí se me representaba eso, valiente. Alguien valiente es alguien grandote, alguien que estaba dispuesto, veía en la película, a dar la vida por esa persona famosa que no la podía tocar nadie, y él inspiraba seguridad, aunque por ahí tenía miedo y tenía que prepararse para eso. Pero eso para mí era una persona valiente. Si yo tengo que pensar en alguien valiente, pienso en eso, pienso en un soldado de guerra valiente, que no importa que vaya al frente de la batalla, sino que me distrae, me dice que él es valiente. Que no importa que vaya al frente de la batalla, sino que sabe
¿sí? Que tiene que dar su vida por esa persona que está cuidando. Eso es alguien valiente. O sea, es el que va adelante con vigor, con una decisión firme. Y ser cristianos es de valientes. Y de muy valientes. Es difícil el camino del cristiano. Es muy difícil, pero es maravilloso. Ser valiente es tener la capacidad de continuar algo a pesar, otra vez, que se me levante el infierno. Yo tengo una meta y ahí voy a llegar. No importa quién se levante, voy a ser esforzado y valiente. Y esto lo podemos ver en Mateo 11:12, que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Yo quiero ser una de esas violentas, que arrebatan las bendiciones del cielo. A mí me encanta el mundo espiritual y me encanta ahí pelear y ver que en realidad todo lo que pasa en nuestras vidas es espiritual, y cuando se levantan las cosas se ponen difíciles, empezar a discernir y dale, y vamos a pelear y vamos a hacer ayuno y te vas de acá en el nombre de Jesús, y yo soy una hija de Dios lavada por la sangre del Cordero y Dios me prometió que lo iba a hacer y lo va a hacer porque tengo la victoria asegurada. Y me gusta ser violenta y arrebatar la bendición que Dios tiene preparada para mi vida. Ser valiente, ser esforzada. Me encanta eso a mí. Y lo último, no es lo último, lo tercero que estaba dentro de esa fórmula, una era ser esforzado, valiente, sacar el temor de mi vida. ¿Qué es el temor? Es una pasión del ánimo que te hace huir o rehusar de aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Y el temor, la duda es prima hermano del temor. El temor es lo que te hace dar miedo, lo que te hace decir, no, esta situación es muy difícil, no, se me levantó el infierno, no, yo mejor me quedo acá, que estaba cómodo, que no metía mucho la mano en el arado y mi vida sí no estaba muy bien, pero no, ese es el temor. Lo que hace que te quedes donde estés y que no puedas ver lo que Dios tenía preparado para tu vida, que no puedas conseguirlo, porque el temor te convierte en alguien cobarde, y otra vez vuelvo al ejemplo de la casa, y esto para alguien va, o para mucha gente va. Hay gente que no tiene su casa, que yo te dije, tendrías que tener tu casa y todavía estás alquilando. No tenés tu casa, ¿sabés por qué muchos? O no tienen algo que quieran tener, porque tienen temor a pagar una cuota, porque tienen temor a arriesgarse en algo, porque piensan, le entra la duda, el primo hermano, y piensan que no lo van a lograr nunca, que si hasta ahora no lo lograron, no lo van a lograr nunca, olvidándose que ahora lo voy a hacer pero de la mano de Dios, que antes lo hice con mis fuerzas y ahora lo hago con las de Él, ¿sí? Ahora, si yo tengo miedo de jugármela y emprender algo, todos tenemos en algún momento miedo y tenemos que luchar contra eso. Pero si yo tengo miedo, pueden pasar dos cosas. Y me arriesgo en hacer algo, ¿no? Intento eso que tanto miedo me da, estudiar una carrera, ponerme de novia con alguien, empezar una relación, empezar un trabajo, cambiar de trabajo, irme de viaje, no sé, proyectar lo que quieras. Todo te da temor porque te saca de tu zona de confort. Pero ¿qué puede pasar si yo lo intento con temor? ¿Qué puede pasar? Dos cosas. O te va bárbaro y es el principio de algo grande y te la jugaste y te salió súper bien, o en el peor de los casos, fracasás. ¿Y cuál es el problema de fracasar? ¿Cuál es el problema? Por lo menos lo intentaste. ¿Y sabés qué sacás del fracaso? Yo después te voy a contar. Lo que sacás del fracaso es la experiencia de no hacer aquellas cosas que hiciste y en las cuales te equivocaste. Intenté algo y no me fue bien, fracasé. Pero lo voy a volver a intentar, me voy a levantar, voy a sacudir el polvo y esta vez lo voy a hacer, pero aquello en lo que me equivoqué y pude ver, ya no lo voy a cometer. Entonces voy a jugar con ventaja, ¿sí? Esas dos cosas te pueden pasar solamente si intentás aún con temor. Acá el problema es cuando no lo intentás. Porque cuando no lo intentás, quizás muchas promesas de Dios sobre tu vida no las vas a ver cumplidas,
porque no tuviste valentía, porque no te esforzaste, porque estuviste lleno de miedo. Y eran promesas que Dios tenía preparadas para tu vida, pero vos no pudiste alcanzarlas. Porque Dios te quería sacar bueno. Y no lo pudiste hacer porque te ganó el temor, porque te ganó el no ser valiente, el no ser esforzado, te ganó la vagancia de algún lado, ¿sí? El estar cómodo y quedarme cómodo donde estoy. No. Hoy el Señor te dice, ensancha tu tienda, ensancha tu mente. Hoy el Señor te dice eso, por ahí no es. Era un tiempito de estar cómodo. Eran 15, 30 días de pasar por el desierto. Estuvieron 40 años y querían volver a estar ahí cautivos. Y añoraban comer esa comida de esclavos cuando el Señor les daba alimento del cielo. No lo podían entender, añoraban eso. ¿Cuántas veces nosotros añoramos y seguimos siendo esclavos de nuestros vicios, de nuestros fracasos, de nuestros temores, de nuestras angustias, de nuestras limitaciones? Hoy el Señor te dice, ensancha la tienda. Y en 2 de Timoteo 1:7 dice el Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto también anotátelo en tu corazón, grabátelo, ¿sí? Que el Señor ya te dio ese espíritu. El Señor te pide que seas valiente, esforzado y que no tengas temor, porque Él ya puso adentro tuyo. No es que te lo va a dar, ya te lo dio espíritu. No te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que si no tenés dominio propio, decí, el Señor me lo dio, lo voy a encontrar. Lo tengo adentro mío, lo tengo que desarrollar. Nada más que eso, pero está adentro tuyo. Y lo último era que no teníamos que desmayar. Desmayar es perder valor o perder fuerza. Es desfallecer el ánimo y es acobardarse y es desistir. Desmayar. ¿Cómo anda hoy en día esos espíritus de desánimo, estos espíritus de ataques de pánico? Y tiene que ver con todas estas cosas que últimamente se están viviendo, que están saliendo estos espíritus a flor de piel, y cuánto nos hace perder el valor, perder la fuerza, que nuestro ánimo desfallezca, ser cobardes y desistir de los sueños que Dios tiene para mi vida, de las promesas que Dios tiene para mi vida. Y un ejemplo claro de alguien que no desmayó es la historia que está en Lucas 18, del 1 al 8. Después léelo si querés en tu casa, yo te lo voy a parafrasear, que es la historia de la mujer, ¿sí?, que se presenta ante el juez y que nunca desmaya. Se presenta ante un juez humano, un juez malo, y le pide que haga justicia de su adversario. Y este juez no la quiere escuchar, este juez no la deja ni que venga, y ella insiste, no desmaya. Y este juez, ¿qué hace? Le termina concediendo lo que ella quiere simplemente para que la deje de molestar. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que es justo sobre cada uno de nosotros? Ese es el ejemplo de una mujer que no desmayó en el intento, ¿sí? Y que nosotros la tenemos que recordar, y si esta mujer no desmayó, ella tiene que ser mi ejemplo para que yo insista y no desmaye. A veces desmayamos y ahí nomás, a la vuelta de la esquina, estaba la promesa de Dios. Estaba a 5 metros tuyos, pero desfalleciste, te desmayaste. No la pudiste ver, no la pudiste palpar, no la pudiste disfrutar, porque desmayaron tus fuerzas, porque no llegaste al cumplimiento de tus sueños. Y un ejemplo claro de gente que por ahí sufre, gente que se esfuerza, gente que se prepara toda una vida, son los atletas, ¿no? O los jugadores, bueno, de fútbol, atletas. Que nosotros por ahí los vemos en la tele o vemos los resultados y vemos al campeón.
pero atrás de ese campeón hay una vida de esfuerzo, hay una vida de sufrimiento y hay una vida de fracasos. Sin embargo, ellos tuvieron una conducta, vencieron el temor, fueron valientes, no desmayaron, ¿sí? Fueron muy valientes ante diferentes circunstancias que se les presentó y lograron que vos hoy y yo los conozcamos por su triunfo. Pero no sabemos todo lo que tuvieron que pasar para llegar hoy al lugar donde están. Mira, yo te voy a contar en mi vida, yo lo pude experimentar. Yo hace 8 años que me jubilé, soy docente de especial. Me jubilé hace 8 años como directora y como directora de estimulación temprana y como vice de los chicos autistas. Pero empecé, mira cuáles fueron mis principios. Yo empecé trabajando mientras estudiaba el profesorado de educación especial, trabajaba en Belgrano en una escuela de motores, con chicos motores muy graves, que no podían mover sus piernas ni sus manos muchos, y mi lugar de trabajo era el baño de la escuela. No era el pasillo, no era la cocina, en el único lugar que yo podía estar era a las 4 horas de trabajo en el baño, con lo que implica estar en un baño, con todos los olores y con todo lo que implica estar en un baño. Estaba en el lugar más bajo, pero yo anhelaba trabajar con discapacitados, que era para lo que me estaba formando. Entonces yo agarré ese trabajo y empecé a trabajar ahí. Y en la hora del almuerzo yo le tenía que dar de comer a los chicos en la boca. Ese era mi trabajo. Durante 1 año y pico ese fue mi trabajo. Después me presenté en otros lugares, empecé como preceptora, empecé como maestra, empecé a trabajar. Y llegó un momento que tempranamente yo en mi carrera docente tenía muy claro lo que quería. Yo tenía muy claro que quería jubilarme y terminar mi carrera con un cargo jerárquico, porque sabía y entendía que si lo terminaba de esa manera iba a tener una vida un poco más aflojada, porque iba a tener un sueldo mucho mejor que si me jubilaba de maestra. Entonces me preparé y empecé a dar concurso. En esa época, ahora cambió mucho, pero en esa época era, por cada cargo que se presentaba, vos tenías que dar un examen. Y si se presentaban en abril y en agosto 2 cargos, vos tenías que dar en abril un examen y tenías que dar en agosto otro examen. Y en ese examen tenías inspectores, tenías directores, eran como 4 o 6 que estaban enfrente tuyo como realmente juzgando lo que vos decías y ellos te calificaban. Yo te cuento, yo di 13 veces el examen de directora y no quedé. Algunas veces me fue mal, otras veces no me alcanzó el puntaje y podía agarrar el cargo a alguien que tenía un puntaje mayor al mío. Y en todo ese tiempo y en todos esos años sufrí muchísima frustración. Dios trabajó con mi orgullo de una manera impresionante, porque al otro día llegaba al trabajo y ¿cómo te fue? Y no quedé. Y me ganó fulanita que tenía mejor, le fue mejor que a mí. Y no quedé y me fue mal. Y jugaba con mi orgullo. Al principio Eduardo, mi familia, confiaban en mí y me apoyaban, pero cuando iba pasando el tiempo ya no tenía el apoyo de ellos. Es más, me decía, no lo hagas más, no lo intentes más. ¿Para qué? Si así estás bien. Pero yo tenía un propósito en mi vida, yo tenía una meta y yo no me dejé llevar por las circunstancias, ni por el desánimo, ni por la frustración. Yo lloraba. Yo te lo cuento así ahora superada, yo lloraba, yo la pasé mal, muy mal, pero tenía un objetivo. Y la última vez que rendí el examen, ni siquiera se lo dije a Eduardo. O sea que no solamente me esforcé, sino que redoblé la apuesta, porque a veces cuando el Señor te manda a esforzarte es porque con lo que estás haciendo hasta ahora no alcanza. Tenés que hacerlo más. Entonces la última vez, por vergüenza a dar mal el examen y Eduardo que ya no tenía confianza en mí, entonces estudié sin decirle, me quedaba a la noche, me levantaba más temprano, estudié y me preparé sin poder hacerlo relajada, que él me vea, porque había una oposición. No, él no tenía ya confianza en mí, nadie tenía confianza en mí. Todos me decían, ¿para qué lo vas a hacer? Y me pude presentar
Él me llevó ese día a dar el examen. Pensaba que yo tenía una reunión y cuando terminó el examen me saqué la mejor nota de todas y lo llamé y le dije, Edu, ¿sabes qué? Vine a dar un examen de directora y quedé. Y quedé no solamente para un cargo de directora, sino que quedé para el cargo que toda mi vida había soñado. O sea que lo hice, estaba preparado para un momento determinado. Porque por primera vez en todos esos años que yo estuve rindiendo examen, salía el cargo de directora de estimulación temprana, que era lo que yo anhelaba, lo que yo trabajaba y lo que yo soñaba tener. Era la primera vez que salía ese cargo y yo me jugué y me contraesforcé. Ahora, todas las veces que yo rendí mal ese concurso, ¿sabés a mí de qué me sirvió? De ver lo que no tenía que hacer. Porque yo tenía ahí un jurado de 4 o 6 personas que eran re grosas, ¿sí? Que ellos te corregían la postura que vos tenías corporal, si estabas agachada, si no estabas agachada. Ellos te veían de qué manera ibas pintada, de qué manera te vestías. Se fijaban si tenías las uñas pintadas y de qué. O sea, yo fui aprendiendo y anotando y tomando nota de todo lo que observaba, que por ahí veían, corregían a otro. Entonces yo iba tomando nota todas esas 12 veces. Ellos se fijaban si tenías muchos collares. No podías ir con muchos collares, porque cuando hablabas no tenías que hacer mucho ruido. Mirá qué cosas. Pero cada uno de esos fracasos que yo tuve, yo fui tomando nota. Yo fui tomando nota absolutamente de todo. Y cuando fue el tiempo y el puesto que Dios tenía preparado para mi vida, yo me forcé, llegué y conseguí el propósito que había puesto Dios en mi corazón y terminé mi carrera siendo directora de estimulación temprana, que era lo que tanto anhelaba. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo tuve que esforzarme, tuve que ser valiente, tuve que luchar aún contra mi familia que se levantaba y que no daba un centavo por mí. Tuve que comerme el orgullo y seguir adelante. El camino del esfuerzo no es fácil. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser valientes y muy valientes y no desistir ni desmayar. Yo no desmayé en el camino. Yo seguía adelante con una meta. Y es lo que tiene que pasar en tu vida. Vos tenés que tener un sueño, un propósito de Dios sobre tu vida y ir por eso y no desfallecer en el camino. Por más que se te levanten gigantes, hay una promesa que lleva tu nombre y que lleva tu apellido y que si Dios la puso en tu corazón es porque vos estás preparada para lograrlo. Porque Dios no te va a poner más peso del que podés llevar sobre tu vida. Y vamos a terminar esta palabra. Quiero que te lleves a tu casa el Salmo 73, 26, que dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y porción es Dios para siempre. En el camino vas a desfallecer. Tu carne no va a querer saber más nada, ¿sí? Tu corazón no va a querer saber más nada. Pero vos tenés que saber cuál es la roca que es Dios para siempre sobre tu vida. Y el Salmo 40, 31, maravilloso, 31, 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Llévalo en tu corazón, que en esta noche el Señor, ponete de pie, pueda estar renovando tus fuerzas, para que no solamente tengas fuerza, sino para que seas un hombre y una mujer de Dios esforzado y valiente. Y recordá lo que te digo en esta noche: con valiente no alcanza, vas a tener que ser muy valiente, porque se te va a levantar el infierno, se te van a levantar tus familiares, se te van a levantar en el trabajo, se te van a levantar, ¿sí? Pero vos tenés que mirar la meta y seguir adelante. No tenés que temer, no tenés que desmayar en el camino, por más que se te presente lo que se te presente, porque hay promesa de Dios sobre tu vida y se va a cumplir en el sí y en el amén.
toma esta palabra, atesorala en tu corazón, guardala en tu corazón, ensancha hoy tu mente, ensancha hoy la tienda que tenés, extendete un poco más. Si bien esta palabra es porque tenés que salir de la comodidad, ¿sí? Porque empezamos este año con los sueños de Dios y los sueños nos sacan de la limitación. Ahora ya entendimos lo que es un sueño, cómo tengo que hacer para lograrlo. Ahora tengo que correr para conquistarlo. Es tiempo de conquistar lo que el Señor puso sobre renacer en Cristo, sobre este lugar. Es tiempo de conquistar lo que Dios puso sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu trabajo, sobre tus hijos, sobre tu descendencia, sobre tu heredad. Es tiempo de conquistarlo. Salí del cautiverio, salí del desierto. Hubo un tiempo de desierto, un tiempo de preparación donde Dios trabajó con tu vida. Ahora viene la palabra de Dios y dice que ya es tiempo de que salgas de ese lugar y de que consigas lo que tenés que conseguir. Hay gente en este lugar que todavía está haciendo cosas que ya no tendría que hacer por temor o por desfallecer o por no creerle a Dios. Es tiempo de ensanchar tu mente y de que esta palabra quede grabada en tu corazón.